Cordiales saludos, agradecido la invitación de ACUEM ULA Mérida para el programa científico CONVIT. En esta oportunidad vamos a compartir acerca del tema cómo publicar en la revista CIMEN, consejos y recomendaciones. Mi nombre es Carlos Contreras Pizarro, soy el actual editor en jefe de la revista y anteriormente me he desempeñado como editor ejecutivo y jefe de sección. He organizado este tema de tal manera que podamos conocer de una manera bastante detallada qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de enviar un manuscrito, tanto de manera general como también algunas características específicas en cuanto a CIMEN. Primero vamos a conocer qué significa CIMEN, que justamente es Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana. Al costado podemos ver el mapa de Latinoamérica, porque justamente CIMEN integra a las sociedades científicas de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Por eso es el órgano oficial de la FELSOCEM. Todos los trabajos que se realizan a través de las sociedades científicas pueden finalmente ser publicados en CIMEN. Y nosotros damos mucha prioridad a los trabajos que son enviados por estudiantes, ya que justamente la revista tiene un rol formativo. La sede editorial se encuentra en la Sociedad Científica de San Fernando desde el año 2003. Esto significa que aquellos que dirigen a la revista son estudiantes de la Sociedad Científica de San Fernando. Como parte de la historia de CIMEN, se relata de que varios de los editores en jefe que actualmente trabajan en instituciones de investigación y dirigen revistas de mayor alcance han pasado por CIMEN y la experiencia que han ganado ahí les ha ayudado mucho para finalmente enrolarse a proyectos más grandes. Y es lo que justamente se relata en este extracto. En el Perú, la revista de Medicina Experimental y Salud Pública es una de las más representativas y a la vez es órgano oficial del Instituto Nacional de Salud aquí en Lima, Perú. Entonces, se relata justamente la experiencia que han tenido los editores, los PAS editores en jefe de CIMEN, y que luego ha ayudado mucho para su desenvolvimiento en revistas editadas ya por profesionales y expertos en el área. La conformación del comité está dada por 4 comités. Primero está el comité de editores, después traducción para los artículos al idioma inglés, diagramación que justamente realizan la edición final y le dan el formato de acuerdo a las características de la revista. El comité de difusión o publicidad que justamente se encarga de transmitir a través de las redes sociales información sobre los artículos recientemente publicados. En el actual comité, como podemos ver, hay diferentes cargos. En la edición ejecutiva está Mireya Anduaga, en secretaría Kelly Broncano y Milagros Torres. El director de diagramación es Luis Masco. Las directoras de traducción Brenda Castro y María José Ramírez. Director de publicidad Rubén Pérez. Y en fiscalía se encuentra Luisa Conde. El proceso editorial de la revista tiene diferentes etapas. Nosotros empezamos con el envío de manuscrito a través de una plataforma. En el caso de CIMEN, se llama OJS. La primera revisión, es decir, quienes reciben en primera instancia el manuscrito, viene a ser el comité editorial, dentro de ellos especialmente secretaría, y los editores asociados, quienes van a tomar 2 tipos de decisiones: o se acepta o se rechaza. Más adelante veremos cuáles son los motivos para rechazar un artículo
en primera instancia. Si todo marcha muy bien, entonces se va a consultar una opinión más especializada del tema y se envía a los expertos en el proceso conocido como el peer review o revisión por pares. Los revisores son justamente personas que se encargan de brindar comentarios más especializados sobre el tema y ver la novedad y relevancia. Si todo marcha muy bien, entonces los expertos darán un comentario final que enviarán a los editores. En esta segunda revisión, los editores analizan toda la serie de comentarios y van a tomar dos decisiones: o se acepta o se rechaza. Generalmente, siempre hay algo más por trabajar por parte del autor. Por eso es que los editores envían la serie de recomendaciones para que los autores puedan modificar de acuerdo a lo solicitado. Finalmente, se recibe la respuesta de los autores y se toma la decisión final, que sería la aceptación. Como podemos ver, hay un asterisco que justamente hace referencia a que todo este proceso puede omitirse dependiendo del tipo del artículo. Por eso vamos a ver en un momento cuáles son los diferentes manuscritos que acepta CIME. De tal manera de que toda esta etapa en sí se reserva para los artículos originales, ya sean observacionales o experimentales, mientras que las cartas al editor, tipo comentario, o las editoriales, pueden saltarse esto. Teniendo en cuenta eso, vamos a continuar revisando los tipos de artículos que aceptamos en CIME. Y el primer detalle a tener en cuenta es que en todos ellos los autores pueden ser solamente estudiantes de medicina. Es decir, puede publicar un médico egresado o especialista en nuestra revista, por supuesto. Sin embargo, que sean escritas y hechas solamente por estudiantes, también es posible que aceptemos y que evaluemos el artículo. Por eso es que, entre paréntesis, se señala que no es indispensable la presencia de un experto en calidad de coautor. Estos son los diferentes formatos y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El artículo original, nosotros lo vamos a considerar como primarios o secundarios, siendo los primarios los observacionales o los experimentales, y en los secundarios las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y los bibliométricos. Es decir, esa diferenciación que puede haber en otras revistas, como tratar a las revisiones sistemáticas de manera aparte, como un formato de artículo diferente, al menos aquí en CIMEL no funciona así, sino que lo consideramos dentro de un artículo original. Luego, tenemos que lo indispensable para un artículo original que se haya realizado en seres humanos es adjuntar la carga de aprobación por el Comité de Ética. Esto significa que los autores tienen que haber realizado la investigación previa autorización de un comité de ética. Además, es importante que mencionen el empleo del consentimiento informado. Entonces, eso ocurre cuando son de fuente primaria, realizados en seres humanos o animales. Mientras que en artículos de fuente secundaria no es necesario que haya sido revisado por un comité de ética. Entonces, es importante tener en cuenta estos detalles al momento de adjuntar la documentación adicional. En la imagen derecha podemos ver uno de los Visual Abstracts que hemos elaborado para un artículo original
de tipo fuente secundaria. Justamente evalúa la productividad científica de las revistas estudiantiles durante cierto periodo. Entonces, el primer detalle a recordar en esta lámina es lo indispensable que es el comité de ética al momento de adjuntar la documentación. Vayamos al caso clínico, en los que lo más importante es adjuntar el consentimiento informado firmado por el paciente. Análogo al artículo original en lo que lo importante era adjuntar la carta de aprobación por el comité de ética, acá es fundamental que la firma del paciente esté dentro del consentimiento. De esa manera nosotros, como editores, estamos seguros de que esta investigación tiene la autorización por parte del paciente para que pueda ser finalmente informada a la comunidad. Ahora, la aprobación del hospital u autoridades, a veces esos documentos son difíciles de conseguir. Por lo tanto, mencionarlo si es posible de que se recibió aprobación o no. Pero lo fundamental es el consentimiento firmado. Esto puede ser a través de una firma manual o digital. En este caso, si fuese manual, se entregaría la hoja escaneada del consentimiento informado. Un ejemplo de caso clínico publicado en CIME. Luego tenemos las cartas al editor, que pueden ser de tipo comentario, es decir, dando a conocer alguna observación sobre artículos publicados ya en CIME, o en todo caso como una carta científica, que es lo que podemos ver en este lado. Esta carta del editor informaba sobre técnicas de inyección-corrosión de piezas anatómicas con hidróxido de sodio. Generalmente, cuando son de tipo carta científica, nos dan a conocer investigaciones preliminares sobre algo. Los artículos de revisión bibliográfica, que pueden ser elaboradas por estudiantes de medicina, acompañados o no en la autoría por un especialista en el área. Similar a lo que les mencionaba al inicio. Pueden haber investigaciones que hagan una revisión bibliográfica solamente por estudiantes de medicina. Y si va acompañado de un coautor, en buena hora. También puede ocurrir que los especialistas puedan publicar su revisión bibliográfica en CIME y no hay ningún problema. Lo que quisiera que quede claro es que ustedes como estudiantes pueden hacer su artículo de revisión y plantearlo en la revista. El artículo especial es justamente un formato que no se adapta a ninguno de los anteriores y que tiene como objetivo dar a conocer o sistematizar una experiencia, tal vez puede ser un ensayo, entrevistas y publicaciones similares que puedan ser importantes para la comunidad estudiantil. Finalmente, vamos a finalizar con los artículos editoriales que justamente van a ser elaborados y presentados por miembros del cuerpo editorial. En ese sentido, dejamos claro de que solamente aquellos que formen parte del comité de editores, traductores, diagramadores o en todo caso difusión pueden publicar artículos editoriales. O en todo caso, ya sea porque el comité editorial invita a un tercero a que pueda participar. Entonces, este es un ejemplo de artículo editorial publicado en el último número. Pasemos ahora a ver propiamente algunas consideraciones al momento de enviar el artículo. Primero incidiremos en la redacción del manuscrito, ya que hay algunos detalles que a veces los autores omiten y a veces como que le resta puntos para que nosotros como editores podamos aprobarlo de manera inmediata y ser enviado a revisión por pares. Lo importante
recordar que un artículo científico tiene esta estructura: introducción, métodos, resultados y discusión, y conclusiones. El formato IMRID nos ayuda mucho para poder dar a conocer recomendaciones específicas para cada apartado. Iniciaremos con la sección de título. Al momento de enviar sus manuscritos, es importante que ustedes puedan procurar que este título no sea muy extenso. Por ejemplo, 30 palabras, 25 palabras. En general, mientras su extensión sea más corta e informe más, mucho mejor. Entonces acá, una extensión entre 10 a 12 es lo recomendable. Si ponen 13, 14, no es que se les vaya a rechazar, pero si ponen 30, puede ser motivo de una observación o sugerencia por parte de los editores. El segundo punto es que no se emplean abreviaturas, jergas o demasiadas preposiciones. Por ejemplo, acrónimos o nombres de cuestionarios que no son muy conocidos. Es habitual que a veces se coloquen en los títulos. Por ejemplo, validación de tal test, ¿no? Y colocan la abreviatura. Entonces, eso puede generar que los lectores no puedan entender a qué se hace referencia y al final, a la larga, termina repercutiendo sobre todo en la cantidad de lecturas que puede tener ese manuscrito. El tercer aspecto es evitar subtítulos y palabras que no informen. Por ejemplo, estudio de, observaciones sobre. Este tipo de expresiones son comunes y no son recomendadas, ya que la idea justamente es que haya menos cantidad de palabras y se informe mucho más sobre lo que se ha hecho. Es importante recordar que consideraciones a nivel del título, más que todo va para observaciones y recomendaciones de los editores. Es decir, que no es un causal de rechazo el hecho de haberlo escrito de una manera diferente. En la parte de resumen y el abstract, empezaremos mencionando la estructura que tiene que tener. Como podemos ver, tiene subtítulos en los cuales vamos a dar a conocer lo más resaltante. En la primera, puede incluirse la importancia del problema estudiado. Y lo que sí es indispensable es que aquí aparezca el objetivo principal, sobre todo, del trabajo. En los métodos, empezar señalando el ámbito y el lugar. El diseño, si fue observacional o experimental, la cantidad de pacientes o participantes que formaron parte de la investigación, las intervenciones realizadas, en caso se hayan hecho, los instrumentos, lo cual es muy importante, sobre todo de la variable principal o principales que se han seleccionado. Las variables, sobre todo nuevamente las principales, y el análisis estadístico. En los resultados, señalar cuáles fueron los principales, qué tendencias se observaron y si se alcanzó significancia estadística, en la que también es importante señalar cuál valor de P se consideró significativo, ya sea el menor a 0.05 o el menor a 0.01. En las conclusiones, se describe de manera breve si los resultados cumplieron o permitieron resolver los objetivos y también si son generalizables. Es importante que una conclusión no sea un comentario alejado de los resultados o que no contraste los resultados. Las conclusiones devienen de los resultados. No deviene de la introducción, no deviene de la discusión, viene de los resultados. Y cuando hablamos de que sean generalizables o no, es importante al momento de ver si
Si es una cantidad grande, entonces podríamos decir que son generalizables. Pero si digamos es una muestra muy pequeña, da información útil y específica sobre esa cantidad de personas. En cuanto a las palabras clave, es importante que su manuscrito contenga entre 3 a 6. Esta debe ser extraída de los tesauros MESH para el abstract propiamente y el DEX para el resumen en español. Y recordar que en cuanto a los términos MESH, siempre van a encontrar un apartado que esté en los entry term, que vienen a ser parte del lenguaje libre o no controlado. Los entry terms no son términos mesh, al igual que los sinónimos no son iguales que los términos text. Las palabras clave, entonces, es importante que se extraigan de estos dos diccionarios, ya que justamente va a ayudar a que se pueda indexar de una manera correcta el artículo. Es posible que en algunas situaciones en las que nuestra investigación, el título que hemos empleado, no podamos encontrar un equivalente al mesh o DEX. Por ejemplo, el término noticia falsa o fake news, hasta donde sé, todavía no se indexa como tal. Entonces, en esas situaciones ya pueden hacer esa salvedad y colocarlo tal cual como palabra clave. En la gran mayoría de situaciones siempre va a encontrar un equivalente, la cual es importante que coloque para facilitar su indexación. Pasemos a la sección de introducción, mencionando de que lo ideal es que empiece en lo general o particular. La introducción es importante que al momento de que ustedes la redacten, empiece señalando el impacto del problema, ya sea en términos estadísticos, y luego vaya mencionando algunos detalles sobre la población que se va a estudiar. El promedio de 400 a 500 palabras con 3 a 5 párrafos y 10 a 15 referencias. En el primer párrafo es necesario argumentar cuál es el problema que aborda el trabajo. Mientras que en el segundo es importante mencionar el contexto, aquí señalando lo que se sabe y no se sabe. En el tercer párrafo es donde se tiene que exponer claramente la razón por la que es necesario el trabajo. Y además, aquí es donde vamos a terminar enunciando el objetivo. Ustedes pueden hacerlo de manera como una oración solamente con el verbo determinar, describir, es decir, enunciando el objetivo, o en todo caso mediante una pregunta de investigación. Y eso sobre todo se ve en las revisiones sistemáticas. El objetivo de nuestro estudio fue responder a la pregunta tal. En esta lámina he considerado cómo se podría estructurar un párrafo teniendo en cuenta solamente 3. Perdón, en la introducción teniendo en cuenta 3 párrafos. Algunos detalles adicionales es que se cite como máximo 2 artículos por oración. Si se cita más de 2, podremos incurrir en lo que son las citas múltiples. Detalle que se revisa mucho en las revistas. Por ejemplo, si yo empiezo a citar cada una de las oraciones que estoy mencionando, por ejemplo, le pongo 1, 2, no hay ningún problema. Pero hemos visto, por ejemplo, de que se empieza a citar 3, 4, 5, 6, 7. Acá, por ejemplo, 9 a 17. Entonces, la idea no es aumentar la cantidad de referencias ni citas, sino que sean oraciones acompañadas como máximo de 2 citas. Entonces, tener en cuenta estos detalles, porque siempre estamos revisando
las citas múltiples que se puedan encontrar en la introducción o en todo caso en la discusión, que son las partes donde se hace más trabajo de redacción propiamente. Pasemos a los métodos, mencionando primero que se debe encontrar estructura en subtítulos. Por ejemplo, empiezo mencionando el diseño del estudio. Segundo, la población. Tercero, la muestra. Cuarto, el muestreo. Quinto, las variables e instrumentos. Sexto, la recolección de datos. Séptimo, el análisis estadístico. Y así. Entonces es importante que al momento de enviar sus manuscritos, las estructuren de tal manera que pueda verse en sí todo el contexto de la investigación. Hemos visto de que cuando los autores no lo colocan en subtítulos, se puede perder mucha información valiosa de cómo se llevó a cabo la investigación. Por eso, para conocer a fondo, es que se recomienda que siga la estructura en subtítulos. Un detalle que hemos visto mucho al momento de colocar los criterios de inclusión y exclusión es que se suele poner el opuesto. Por ejemplo, si mi criterio de inclusión es que sean alumnos mayores de 18 años, mi criterio de exclusión no puede ser de que sean menores o iguales a 17 años. Es importante que sean diferentes ambos criterios. Y ustedes pueden elegir. Por ejemplo, un criterio de exclusión generalmente es rechazo del consentimiento informado, de exclusión. Mientras que otro de inclusión puede ser que sean solamente de sexo masculino o de sexo femenino. Entonces tienen que ser diferentes. Una gran cantidad de observaciones que vemos en métodos al momento de redactar es que los criterios de inclusión se colocan como puestos de exclusión o viceversa. De haberse empleado cuestionarios, especificar su adaptación. Esto sobre todo lo vemos cuando se intenta medir una variable psicológica y se emplea tal vez algún cuestionario que ha sido ya validado. Entonces, se tiene que mencionar dentro del artículo cuánto fue el alfa de Cronbach que se obtuvo, es decir, en confiabilidad, y dónde se adaptó, acompañado de su respectiva cita bibliográfica. Otro aspecto es mencionar los criterios para categorizar las variables. Es decir, si por ejemplo yo voy a medir depresión y quiero dividirlo en depresión, digamos, leve, moderada y severa, es importante que en la parte de los métodos yo señale cuáles fueron mis puntos de corte. Por ejemplo, para depresión leve, si es un cuestionario, digamos, de 50 puntos, podría ser desde 0 hasta 20. Si es moderada, desde 20 hasta 40. Y si es severa, mayor a 40, ¿no? Hasta 50. Entonces, estos puntos de corte es importante que se señalen en la sección de métodos. Brinda el contexto en el que se desarrolló la investigación. Este aspecto también a veces es muy olvidado. Es importante, por ejemplo, de que se señale si el trabajo fue desarrollado de manera virtual o presencial. Actualmente ya estamos viendo que los trabajos originales se están realizando nuevamente de manera presencial. Entonces, de esa manera nosotros también hacemos algunas preguntas para, sobre todo aclaratorias a los editores, para conocer un poco más el trasfondo del trabajo. Otro aspecto es señalar cuánto tiempo fue el periodo de recolección. Es muy diferente de que sea un año yendo, por ejemplo, a recolectar historias clínicas en el hospital, a que sea solamente 3 meses. Y esos aspectos nosotros los tenemos en cuenta para tomar una decisión, si se publica o no. Porque imagínense
que un trabajo que se ha hecho durante 5 años en un hospital solamente obtenga 40 casos de una determinada patología. Entonces, como editores a nosotros nos hace pensar mucho si tal vez se hizo una buena recolección o no. Muy diferente sería de que nos dijeran de que 40 se presentaron en un mes. Podría, incluso la percepción del editor puede cambiar. Especificar el código del comité de ética. Esto es algo que se recomienda colocar para efectos de que verdaderamente los trabajos que se publican han sido revisados por un comité que protege los derechos de los seres humanos en investigación. Cuando habla de código, por ejemplo, siempre nos envían una determinada etiqueta del cual nuestro trabajo está siendo evaluado por un comité. Es importante que sea colocado también dentro del artículo. Un ejemplo, el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad X mediante el código TR53, ¿no? Otro aspecto importante cuando ustedes escriban su artículo es que expliquen cómo se guarda la confidencialidad de la información. Es decir, no basta con señalar que se siguieron las recomendaciones de Helsinki, sino de qué manera. Esto también es muy importante para que nosotros tomamos una decisión, ya que muchos autores dicen se respetó los principios de beneficencia, autonomía. Sin embargo, es importante que vayamos un poco más allá y señalemos, por poner un ejemplo, de que la información personal y la información obtenida a través de las encuestas fueron separadas. Es decir, en la base de datos no había forma de identificar a los participantes. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ustedes envían un cuestionario y en la primera página está el consentimiento, en la que se tiene que colocar el nombre de la persona y su firma. Cuando nosotros vamos a pasarlo a una base de datos, esa primera página no forma parte, se separa a efectos de que no se puede identificar a las personas. Entonces, ese tipo de procedimientos con el objetivo de guardar la confidencialidad resultan importantes y son muchos puntos, por decirlo así, tanto para los editores y revisores. Pasemos a la sección de resultados. Primero, y lo fundamental, es que se empiece mencionando la cantidad final de participantes. Es muy diferente que yo haya calculado de manera teórica 300 sujetos de estudio, a que finalmente esos 300 haya sido mi muestra, porque durante todo ese proceso es posible que se haya perdido seguimiento y por ende no hayan sido 300 los investigados, sino 210, 200, y sobre esa cantidad final es donde se hace el análisis y es donde se puede finalmente ver si es extrapolable o no. Por consiguiente, al momento de redactar sus manuscritos, es recomendable y a veces casi mandatorio que puedan empezar mencionando, formaron parte del estudio 393 participantes. O en todo caso, si quieren ser más detallados, de los 300 participantes calculados en la metodología o en el cálculo de la muestra teórica, 100 aceptaron participar del estudio, mientras que 50 rechazaron y los restantes, y no se obtuvo respuesta de los restantes. También puede ser una forma. Entonces, importante que en los resultados se empiece mencionando cuánto fue la cantidad final de participantes. Al momento de presentar resultados, ya sean tablas o redactados solamente dentro del cuerpo de los resultados, es importante que mencione los intervalos de confianza, el valor de P
y la significancia de este, ya sea menor a 0.05 o menor a 0.01. Los intervalos de confianza también son una medida de significancia estadística, por lo tanto no basta. Por ejemplo, si yo coloco los resultados de odds ratio, es importante que acompañen el intervalo de confianza o en todo caso el p-valor. Si el intervalo de confianza, en este caso, no va a permitir extrapolarlo a la población. Entonces, esos detalles son importantes al momento de presentar los resultados estadísticos. Esto ya forma parte de algunas recomendaciones más concretas, que es el hecho de que cuando tengan un n menor o igual a 30, es decir, 15, 20, 8, es recomendable que los resultados los expresen en números y no en porcentajes. Por ejemplo, en una serie de casos, que es un tipo de artículo original, descriptivo, los resultados se presentan de esa forma. Mencionan si son 30 sujetos, 15 de ellos presentaron esta patología, mientras que 8 estas, no se expresa ya en porcentajes. Los datos que se presentan en las tablas no duplican los señalados en el texto. Esto también es clave, ya que a veces vemos que hay una repetición. Lo que aparece dentro de las tablas o dentro de las figuras se vuelve a colocar en el cuerpo. Es importante decidir o bien lo uno o lo otro. Lo siguiente también es una observación que comúnmente encontramos. El hecho de que los autores a veces hagan comentarios o apreciaciones sobre lo que van presentando. Por ejemplo, el 53% participó en algún curso de investigación. Eso significa de que están muy interesados en la parte de su formación científica. Por ejemplo, ese tipo de enunciados ya está dando interpretaciones. Las interpretaciones se reservan para la discusión. En los resultados solamente remitirse a presentar los resultados de la variable principal y secundarias, valga la redundancia. Pasemos a la sesión de discusión, mencionando de que se tiene que contrastar el resultado principal con la literatura y contextualizar, brindar ya sea explicaciones teóricas o prácticas, dependiendo de cómo se hizo la investigación. Entonces, la palabra contrastar es la esencia de la discusión. No se trata solamente de colocar más información teórica, sino explicar por qué se encontró esto y cómo lo diferencia de a trabajos anteriores. Lo mismo con los resultados secundarios. Un aspecto que se olvida mucho los autores es las limitaciones del trabajo. Todo trabajo de investigación tiene limitaciones. Por lo tanto, de que se puedan plasmar cuáles fueron es fundamental, ya que ayuda a que posteriores trabajos tengan un camino más allanado, o sea, es decir, puedan conocer a qué se van a enfrentar. Por lo tanto, con esto doy a entender que las limitaciones tienen que ser sobre aspectos de la recolección de datos, de la muestra, de muestreo empleado, tal vez dificultades en el momento de acceder a los participantes. Todo ello permitirá allanar el camino de nuevas investigaciones. Es importante evitar repetir información de la introducción o resultados, sobre todo sin que se contrasten. Hemos visto discusiones en las que los autores colocan más extractos de la introducción sin contrastarlo con su resultado principal. Entonces, no se trata de una revisión teórica, se trata justamente de analizar a qué se debe lo que hemos encontrado.
Las mismas recomendaciones para introducción, citar como máximo 2 artículos por oración. Pasemos al punto, uno de los más importantes a mi parecer, y que irónicamente está al final. Dentro del comité de editores sabemos la importancia que le damos a las referencias bibliográficas, que nos dan una imagen de cómo el autor, primero, lee las instrucciones para los autores. Segundo, qué tan buena revisión bibliográfica ha hecho para redactar su artículo. Y tercero, la calidad de fuentes que está citando. Es casi como una carátula, nos guía mucho las referencias bibliográficas. Entonces, me permito hacer algunos comentarios y sobre todo enseñar de manera muy breve cómo se tendría que redactar el tipo de referencia bibliográfica más empleado, que es a partir del DOI, porque puede haber de los artículos que tienen DOI, porque puede haber fuentes bibliográficas que hayan sido extraídas de libros, de tesis, de tesinas. Cada una de ellas tendrá su respectiva forma de citarse. Primero, es que estas referencias sean redactadas según el formato Vancouver. Vamos a ver eso en un momento. A veces los autores lo redactan en formato APA, que tiene cambios, digamos, las diferencias con el Vancouver son características. Y en todo caso, a veces vemos que hay una mezcla, algunas APA, algunas Vancouver, y los editores se confían solamente en lo que el gestor de referencia les da. Es posible, en lo posible, procurar que la mayoría provengan de artículos publicados en revistas y de los últimos 5 años. Puede haber excepciones para ambas situaciones. Por ejemplo, un instrumento a veces se puede validar en las tesis y no necesariamente esas tesis finalmente están publicadas en revistas. Entonces solamente quedan como una tesina, como una tesis. Y en el momento en que estamos buscando para redactar, no encontramos más que esa tesis que validó el estudio, que lo adaptó para determinada población. Entonces se puede citar. En cuanto a la antigüedad, si estamos mencionando sobre una teoría en específico, muchas de estas tienen su fuente primaria u original en el siglo XX. Por eso es que vamos a encontrar a veces artículos que tienen citaciones es decir, referencias del 1980, 90, o en todo caso 2001, 2005. Con el segundo punto también quiero señalar que la información la extraigan mayormente de artículos, no de internet, no de páginas web, no de monografías o ensayos, porque citar un artículo, aunque una referencia provenga de una página de internet, es muy mal visto y posiblemente sea un causal de rechazo en primera instancia. Por eso es que las referencias nos dicen mucho de cómo los autores han hecho su investigación. Las definiciones, por ejemplo, que ustedes quieran colocar, pueden basarse ya a través de los artículos. No es necesario que una definición se base en una página web. Se recomienda la revisión detallada de cada referencia y no solamente dejarnos confiar por lo que el gestor de referencia pueda emitir. A veces pueden haber algunas inexactitudes, las cuales se pueden solucionar con una revisión de cada una de las referencias colocadas. Vamos a ver este ejemplo, que es el típico artículo que encontramos en PubMed y queremos citarlo en formato Vancouver. Lo primero es identificar los autores. Y lo que vamos a hacer es escribir los apellidos y las iniciales de los nombres
de los 6 primeros autores. Acá hago la salvedad que actualmente se recomienda que no sean de los 6, sino de todos. Sin embargo, esto todavía se mantiene en gran parte de las revistas, es decir, que se cite 6 como máximo. Y después colocar et al. Para hacer referencia a los demás. Entre autor y autor se separa con una coma, pero no entre los apellidos y los nombres de cada autor. Esa es una primera diferencia con el formato APA. En el formato APA, los apellidos y los nombres sí se separan con coma. Y con punto y coma se separa cada autor. A diferencia de aquí, en la que entre el autor y autor se separa con una coma. Entonces, vayamos a ver cómo se traduce eso. Apellido, inicial del nombre. Apellidos, inicial del nombre. Apellido, inicial del nombre. Entre apellido e inicial no hay coma. Entre apellidos e inicial del nombre no hay coma. Entre autor y autor hay una coma. Entre autor y autor hay una coma. Entonces, para recalcar nuevamente, nosotros recibimos artículos en los que a veces colocan Marcon, G, punto y coma, Mazaro Carnero Montero, G, punto y coma, Ballester, P, punto y coma, casi. Eso es formato APA. Segundo, colocamos el título tal cual, el nombre abreviado de la revista. Eso también es un detalle. A veces los autores colocan el nombre extenso y hay revistas que tienen nombre bien largo. Entonces, este nombre abreviado ustedes lo encuentran en la parte superior del título, o en todo caso solamente buscan en internet cuál es el nombre abreviado de la revista, siempre van a encontrar una respuesta. Después del nombre abreviado colocamos el año, seguido de volumen, entre paréntesis el número y las páginas. Y finalmente, el DOI del artículo, que en este caso está señalado aquí. Esta es entonces la estructura básica que tiene que tener las referencias que ustedes envíen. No solamente a CIMEL, sino en general a las revistas biomédicas, porque justamente las biomédicas siguen esta recomendación en el formato banco. Nuevamente hago la salvedad de que actualmente se recomienda que aparezcan todos los autores en la referencia, y no solamente los 6 primeros. Pasemos ya a la parte final para ver algunas recomendaciones para el proceso editorial, es decir, durante las 3 etapas. Mencionando primero algunas responsabilidades de ustedes, por ejemplo, cumplir con los requisitos de autoría. En ese sentido, es importante que al momento de enviar su manuscrito sepan quiénes participaron verdaderamente del trabajo y se les atribuye todos los derechos. Por ejemplo, brindaron contribuciones intelectuales. Segundo, participaron en la redacción. Segundo, es el hecho de determinar el número de autores y el orden en la publicación. Es decir, ustedes envían su manuscrito ya con un orden establecido. No pueden estar cambiándolo en cada proceso. En mi experiencia hemos visto esto de manera frecuente. Los autores recibían, por ejemplo, las observaciones del editor, le respondían y nos decían, y también en la parte final, ¿no? Nos decían en su mensaje, y también hemos hecho un cambio en el orden de los autores. Entonces no se puede hacer eso. Eso es algo que se tiene que establecer desde antes que ingrese el manuscrito a la revista. Realizar un proceso de investigación de calidad. Nosotros como editores, revisores, no hemos estado en el momento en que ustedes realizaron el trabajo de campo. Por eso es importante que ustedes sean conscientes, sobre todo sinceros, de todas las limitaciones que han encontrado. No se trata de solamente colocar lo más positivo del trabajo, sino también de ver las dificultades, de ver los sesgos que se presentaron, ya que justamente todo trabajo no está libre de esos obstáculos.
defender la información incluida en el manuscrito que se publica. Es decir, cualquier consulta que nosotros queramos hacer, ya sea como parte del proceso, es importante que ustedes nos la puedan aclarar y no solamente que lo haga el autor principal, puede hacerlo cualquier integrante del equipo. Verificar las referencias bibliográficas. Esto es clave. Nuevamente, uno de los causales de rechazo es que las referencias bibliográficas estén en otro formato o que hay una gran cantidad de referencias extraídas de páginas web, de tesis, de tesinas. Proporcionar los datos en los que el artículo se haya basado si los editores o revisores lo solicitan. Eso es importante. Tal vez, quién sabe, en alguna ocasión, los resultados que ustedes encuentran son bastante inusuales. Les comentaré el caso de un artículo en las que los niveles de estrés de estudiantes que ellos encontraban era de casi del 100%. Es decir, no había ningún estudiante de medicina que no esté estresado, lo cual puede resultar llamativo. Y efectivamente así lo fue. Entonces consultamos con los autores porque ellos en su discusión no habían colocado ningún contraste de eso. Es decir, a parecer lo habían pasado por alto. Y sobre todo, cuando ocurre eso, nosotros tenemos que tomar atención, ya que no vaya a ser, lo más común es que los autores no hayan interpretado muy bien sus resultados o hayan obtenido o hayan hecho tal vez alguna categorización diferente, que por eso les esté resultando un número muy alto, ¿no? Sobre todo si en la literatura se ve que esto no es así, ¿no? Y efectivamente hicimos la consulta y los autores colocaron esa información y efectivamente en los trabajos anteriores se veía que hay niveles de estrés muy altos. Para poner un ejemplo, depresión y ansiedad en estudiantes, se han hecho trabajos multicéntricos y lo que se ve es que efectivamente hay un porcentaje. Sin embargo, no es que el 90% tenga, generalmente es el 30%, el 20%. Entonces, si un trabajo encuentra que el 80% de estudiantes tienen indicadores de depresión y ansiedad, posiblemente, y sobre todo si no se ha colocado ese contraste en la discusión, los editores pueden solicitar comentarios, aclaraciones. Y cuando menciono proporcionar los datos, eso proporcionar la base de datos. Esto sobre todo ustedes lo habrán visto tal vez en los famosos fraudes en investigación de datos que eran inventados. Esto no lo he visto, digamos, en mi experiencia. Sin embargo, sí se pueden hacer aclaraciones. Y sobre todo eso me permite también mencionarles, ¿no? De que siempre tengan en cuenta todo lo que todos ustedes van encontrando y contrástenlo. Porque puede haber ahí algún dato que no le estén tomando mucha atención y que sea muy diferente a lo que se hace reportado. Informar al editor sobre la publicación de otro artículo que sea sustancialmente similar al emitido. Eso también me permite hablar de que si, digamos, ustedes, por alguna razón, envían su mismo artículo a 2 revistas, lo cual no tendría que ocurrir, el proceso editorial es solamente para una, y si, digamos, se rechaza, recién se envía a otra, lo que ocurre a veces en la inexperiencia es que eh, demora mucho la revista y se envía otra. Sin embargo, en la primera no hacemos la aclaración ni el retiro. Y ahí es importante recordar que cada revista maneja diferentes tiempos editoriales. Algunas demoran mucho más en conseguir a sus par revisores. Eso nos pasa mucho en CIME. Entonces, al respecto es importante que se pueda aclarar y sobre todo retirar el manuscrito de la primera revista para que puedan enviarlo a la otra. En los derechos de los autores, primero es que su manuscrito se trate de manera confidencial por los editores y revisores. Es decir, lo que ustedes nos envíen y, por ejemplo, que nosotros podamos rechazar, solamente queda dentro del cuerpo editorial, no es comentado.
recibir acuse de recibo. Este acuse de recibo ustedes lo van a recibir a través de la plataforma. Recibir la respuesta de los editores informando de que su artículo sea publicado, que su trabajo sea valorado imparcialmente, ya sea durante la primera o la segunda etapa. Tener acceso a los comentarios, esto también es importante. Es decir, ustedes siempre van a recibir el motivo de su rechazo o de su aceptación. Y siempre tienen digamos, el derecho de poder preguntar a qué se debió. Algunas revistas pueden ser un poco más detallistas al momento de brindar esto, otras pueden ser más concretas y solamente mencionar, por ejemplo, si fuese un rechazo, de que la muestra solamente es representativa para la población que se está estudiando y no es extrapolable, lo cual no va con las políticas de la revista que tiene alcance internacional, ¿no? Lo último que les he dicho es una forma de expresar o de dar unas razones de por qué no se está aceptando. No seguir necesariamente las sugerencias de los editores si las consideran inadecuadas. Sin embargo, acá hay un detalle. Hay situaciones, sobre todo en la parte ética, que no pueden ser escondidas. Sobre todo cuando hablábamos de cómo se guarda la confidencialidad del asunto. Ahí sí o sí el autor tiene que dar explicaciones que tienen que ser colocadas dentro del artículo. Y puede replicar los comentarios que se publiquen sobre su manuscrito, ya sea a través de cartas al editor tipo comentarios, ¿no? En este caso sería réplicas. Para finalizar, vamos a ver motivos de rechazo de un manuscrito en la primera revisión, sobre todo para que tengan en cuenta al momento de enviar no solamente a CIMEL, sino en general. Cuestión no relevante, es decir, no importante para la salud pública, epidemiológicamente tal vez es muy poco representativo, tema no original o del cual ya se sabe mucho. Por ejemplo, la asociación entre cáncer de pulmón y fumar es algo que ha sido bastante descrito. Se ha hecho estudios de cohortes experimentales, infinidad de artículos que ya demostró esa asociación. Escasa actualidad, no se comprueba la hipótesis. También este es un motivo de rechazo frecuente. Y en ese sentido también es importante que ustedes puedan adaptar su manuscrito de acuerdo a los resultados que han obtenido. Por ejemplo, en alguna ocasión me preguntaban, Carlos, yo quiero hacer un trabajo sobre esquizofrenia y pacientes que tienen cáncer. Entonces estoy haciendo mi proyecto y estoy haciendo mi cálculo muestral. Y más o menos tengo que entrevistar a 300 personas. ¿Qué pasaría si en el momento de hacer el trabajo me doy cuenta de que hay muy pocas personas que tienen esquizofrenia y cáncer? Entonces, en ese sentido, es importante que el manuscrito pueda adaptarse a la realidad, al contexto. Y ahí es donde surge la figura de la serie de casos. Si ustedes ven de que no hay mucha cantidad, ustedes pueden adaptar eso a una serie de casos. Y lo presentan en la revista tal cual. Eso es importante, ya que se ve que están siendo, digamos, realistas con lo obtenido y que no intentan extrapolar algo que no se puede, ¿no? Por ejemplo, con 10, 15 casos no se puede extrapolar nada. Diseño con limitaciones en la parte metodológica. Tal vez un diseño que no va acorde a lo que se estaba planteando como objetivo. El número de casos es insuficiente. Eso también es un tema, ya que incluso es, digamos, una manera muy práctica, muy fácil de que los editores puedan aceptar o rechazar un manuscrito solamente viendo la cantidad de muestra. Por ejemplo, si ustedes tienen una población de 1000 y su muestra es de 300, o sea, la calculada de manera teórica y al final ustedes entrevistan a 800, entonces está bastante bien. Pero imagínense que su población sea solamente 100. ¿Conviene hacer ahí cálculo muestral? En ese caso, no. Ahí lo que se recomienda es que estudien a toda la población.
Entonces, muy importante tener en cuenta la cantidad de participantes que han formado parte. Si es muy baja, entonces pueden presentarlo como una serie de casos. Ahora, también hay un detalle acá, que eso también va a depender mucho del diseño. Un estudio cualitativo, evidentemente, no tiene la misma cantidad de participantes que uno cuantitativo. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado es de cuantitativo. El cualitativo tiene sus propias características, y una de ellas es que la cantidad de participantes, por ejemplo, 15, 18, es lo usual, porque son entrevistas. Entonces, con 15 y 18 se alcanza el punto de saturación, que finalmente es lo presentado. La metodología estadística inadecuada, conclusiones no justificadas. Eso también es un aspecto importante. A veces los autores concluyen de una manera tal que no se condice con los resultados. O digamos como que como que extrapolan demasiado y nuevamente no va con lo que ellos ya han investigado. Entonces es importante que las conclusiones, como les mencionaba en la parte de resumen, devenga de los resultados principales. Y finalmente, defectos de forma. En sí, al menos en CIMEL, esto es algo que se trabaja mucho con los editores, es decir, por defectos de forma es un poco raro de que se pueda rechazar un manuscrito, ya que ahí surge nuestro rol formativo con los autores. Sin embargo, por todo lo anterior, sí. Cuando hablo de defectos de forma, sobre todo es la parte de la redacción, de la gramática, que se pueda entender fácilmente. Muy bien, entonces con eso hemos visto todos los aspectos a tener en cuenta, ya sea en la parte de la redacción propiamente, es decir, lo que les he colocado en las láminas son los aspectos que revisamos dentro del comité editor. Lo he colocado de tal manera que estén dirigidas hacia ustedes como autores. Y finalmente, algunas consideraciones sobre el proceso editorial en sí. Eso sería todo. Agradezco nuevamente la invitación y cualquier duda, dejo mi correo para cualquier medio de contacto. Muchas gracias.